Hoy nos abre sus puertas el Hotel Sonesta Bogotá. El Sonesta Hotel Bogotá cuenta con 126 habitaciones que garantizan siempre la máxima comodidad. Todas las habitaciones son de gran tamaño e insonorizadas. El Sonesta Hotel Bogotá también es un lugar ideal para eventos y reuniones. Tiene 11 salones con capacidad máxima de 300 personas. Hoy estamos con un invitado muy especial que representa a la academia. Él es Ricardo Sáenz, él es magíster en formación, profesional y tecnólogo especialista en administración turística y hotelera, con énfasis en diseño de productos turísticos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo vas? Bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Ya sabemos cuál ha sido tu formación, Ujú. pero en la parte práctica, ¿cómo ha sido tu carrera? Bueno, después de que yo finalicé mi primera tecnología, porque digamos en este caso yo he hecho como toda la tarea, tengo dos técnicos, dos tecnologías, una profesional, pero por la misma academia y cómo funciona el sector, salí allí, empecé en Panamericana Viajes como Ujú. practicante, terminé como director de producto, que en su momento Panamericana hacia los años 2014 pues ya estaba pensando en su página web y en todo este De boom que hoy tenemos de digitalización. digitalización. Después de allí renuncié, empecé a trabajar en el SENA como instructor a los 24 años y a medida Ujú. que iba trabajando en el SENA, pues empezaba como a hacer mis consultorías turísticas, en normatividad técnica sectorial, en procesos comerciales y apoyando principalmente a las agencias de viajes. Después de ello y precisamente en una consultoría, entré a trabajar como gerente comercial en Lubel Representaciones. Ajá. Pero llegó pandemia y decidieron pues finalizar, digamos, la agencia de viajes. Y a partir de ese momento yo seguí con mis consultorías y junto con un amigo del SENA decidimos pues crear una agencia de viajes Ujú. enfocada solo en negocios, En viajes corporativos. viajes corporativos, Ok. con unas cuentas. Entonces, antes de crear la agencia de viajes, buscamos las cuentas y cuando ya vimos de que íbamos a tener esa aprobación, pues de una vez la creamos. Y hasta este mes, pues prácticamente digamos que finalicé mi contrato con ellos Ok. Ya o mi terminaste a otra trabajo. etapa. Sí, Y señora. en este recorrido también, una cosa muy importante es que has sido profesor Sí, de varias instituciones y universidades. y yo empecé, lo que te decía, a los 24 años en el SENA, bajo los convenios de articulación que en ese momento se estaban dando. Después de allí pasé a ANDAV, a Unimpao y duré 4 años y medio en Unitec hasta el año pasado. ¿Con qué materias formabas a tus alumnos? Mira que eso depende mucho de las carreras, porque digamos que Ujú. aquí ten en cuenta lo que te hablábamos antes, Ujú. de que en la educación formal existen pues los técnicos, Tecnólogo. técnicos laborales, Ok. los técnicos, los tecnólogos, los profesionales, los posgrados y la educación continua, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, en ANDAP eran técnicos laborales. Entonces allí era auxiliares hoteleros. Los chicos salían como auxiliares hoteleros. Ok. Entonces allí uno se enfocaba más que todo en todo el tema de hotelería y gastronomía. ¿Y era para ejercer qué cargos? Para ejercer Auxiliar. cargos dentro de la hotelería como auxiliares, meseros, Ujú. cocineros, Ok. steward, ¿sí? Era muy específico Claro. para ejercer allí. En un Unimpau, allí ellos tienen la profesional en turismo y gastronomía. Ujú. Entonces es solo turismo, gastronomía, muy poca hotelería. Se alcanza a ver solo como los primeros semestres. Y tenían la tecnología en agencia de viajes. O Ujú. tienen la tecnología en este momento con registro de alta calidad. Cuando tenía la tecnología en agencia de viajes, que aquí es donde se profesionalizan los agentes de Sí. viajes, pues digamos que ya uno da geografía turística, diseño de producto turístico, planificación, turismo electrónico, marketing, introducción al turismo, agencia de viajes, Ujú. entonces operación y reservas de ventas de productos Y turísticos. ahí puede ser operaciones en cualquier sector, ya sea hotelero o de Allí aerolíneas, o sea, de agencia de principalmente es viajes en agencias y y aerolíneas. Se aerolíneas. enfoca más Ok. que todo, o sea, toda la temática es en esta, Mm. precisamente porque tú haces el tecnólogo en agencias de Claro. viajes. En Unitec lo mismo, ellos tenían la gastronomía y sommelier, son una de las pocas que tenían gastronomía y Ujú. sommelier enfocados en estas dos. Entonces eso resulta una ventaja competitiva. A los estudiantes de la administración de empresas, Ujú. porque mira que es administración de empresas turísticas y Turísticas, hoteleras. claro. Cuando le metes dentro del término, sí, o le incluyes, perdón, empresas, Ujú. pues tienes que ver administración de empresas, tienes que ver economía, tienes que ver Que ya otras son cargos materias más gerenciales, diferentes, podría claro. decirse. Entonces, estos chicos pues ya salen con un perfil de administradores de empresas Ujú. o ejercer el turismo o ejercer la hotelería
y hasta allí. Y en el SENA era agencia de viajes, o sea, también era específico en agencia de viajes, pero era un técnico. Entonces era Claro. un poco más específico. Tú veías asesoría y venta de productos turísticos, atención en ventas para el diseño o las experiencias turísticas. Ok. Y era ya también Ujú. más ¿Qué específico. experiencias turísticas decimos hoy día cuando va todo el producto ya armado con Sí, transporte, con visitas, con entonces una receptivos? de las clases era itinerarios turísticos Ujú. y tú te especificabas en generar esos itinerarios, el paso a paso. En tu experiencia, tus alumnos, ¿qué te dicen? ¿Dónde están ubicados? ¿Sí confluyen de pronto toda esa parte teórica que ven en una universidad o en un instituto con lo laboral hoy día? Sí, pero se llegan a, como yo también, que me llegué a estrellar. Yo empecé en una administración turística y en la administración yo veía administración, Ujú. turismo, hotelería y los viernes estaba en enología y en Claro. cocina. Entonces yo decía, pero ve, esto es demasiado amplio y a mí me tocó pues tomar la decisión. ¿Cómo tomé la decisión? Hice las prácticas en el Hotel Bacatá, en la parte de recepción hotelera y también en eventos. Ujú. Entonces yo terminaba como mi parte de recepción, iba a eventos. En algún momento decía, pero yo qué estoy haciendo acá, no me llama mucho la atención. También a veces las clases que me daban, pues no llegaba a aplicarlas del todo, porque es que cada hotel, cada empresa maneja Como su sus propia cultura estándares, sí. organizacional, sus culturas, sus procesos. Y dije, no, de pronto por aquí no es. Que decidí entonces después de la administración, ahí sí dije, vamos por el turismo. E hice fue un técnico en el SENA de operación de reservas y venta de productos turísticos. Mira tan específico Claro, que fue. específico. Eso es más agente de viajes. Y hacía yo mi primera clase, los orientaba y les decía, muchachos, en ese sector hay 8 actores. Ujú. Les explicaba a los 8 actores y les decía, ¿ustedes dónde se ven? Que Porque es hotel, aerolínea, los 8 actores, entonces el destino. Estado también, tenemos el Ok. Estado, tenemos las empresas de transporte, Mm. están las empresas de alojamiento, que son 7 categorías, Entre hoteles, hostales y entre todas etcétera. las 7 categorías. Ujú. Entonces a veces tú solo piensas en hotelería y ya, y no, están las 7 categorías en donde te quieres enfocar. Y después de que tú escoges, tú sabes que los hoteles se dividen en dos, alojamiento y alimentos y bebidas. Sí. Entonces cuando llegaba la parte de agencias, que somos el actor, yo lo tengo como número 6 que es el de Ujú. intermediación, le empezaba a explicarles de que hay 6 categorías también de agencias de viajes, que por mi experiencia, digamos que yo las tengo así catalogadas, y a partir de allí les decía, ¿dónde te ves? Sí. Porque si tú estudias un tecnólogo en agencias de viajes o agente de viajes y agencia de viajes, que a veces como lo ponen en En los el programas en pensum. las universidades, pues vas a trabajar en estas 6 tipologías. Entonces, ¿dónde te quieres ver? Y los que les gustaba, digamos, los eventos, pues se involucraban con las Exacto. OPC, las famosas operadoras de congresos y Ujú. convenciones. Muchos de ellos me decían, ah, bueno, profe, pues sí me gustan los eventos, pero no me gusta reservar. Hombre, tienes que ser Sí, integral y integral, completa. claro. Precisamente de eso trata. No, profe, es que yo quiero vender por internet. Bueno, entonces está la categoría de las OTAs, que allí también se involucran los Ujú. consolidadores, los metabuscadores. Tenemos las mayoristas, las oficinas de representación turística, pero también están las empresas de asistencia médica, que son oficinas Sí, las de es otra, cruceros, claro. también todas en específico. Con esta explicación que nos das, ya sacaría yo como conclusión que el primer objetivo cuando una persona quiere involucrarse laboralmente en el turismo es escoger bien dónde va a estudiar porque es el Sí, énfasis que tiene en primera instancia. sí, Estudiar porque, bien los pensum para ver por dónde está enfocado. sí, porque cada universidad se especifica en Ujú. ciertas áreas. Entonces, cuando tú escoges una que realmente no es por allí, sientes esa Como frustración frustración, sí. y le echas la culpa a la universidad. Claro que sí, Demasiadas porque universidades y cada una tiene unos perfiles muy diferentes. Entonces allí la invitación a todos y ujú, sobre todo a los agentes del sector, porque también no quiero que nos quedemos como agentes de viajes, sino que sí, migremos o evolucionemos a ser asesores integrales, que es lo que ahorita se necesita y lo que está en furo con todo el tema de inteligencia artificial, con la ajá, Big Data, con así la es. inteligencia de datos, con la hipersonalización, porque ya no solo es la personalización, sino la Y personalización. hipersonalización. Sí, ya tiene que entrar uno al detalle Tiene que uno de entrar los al detalle y gustos. sobre todo con las cuentas corporativas. No Ujú, sé, si a ti te contrata una empresa, sí, es para que tú realmente seas muy eficiente dentro de todos los procesos y tú ir al detalle, prever cualquier tipo de cosa que se pueda llegar a presentar, porque precisamente para eso te están contratando, si no, pues ellos tendrían un departamento
de De viajes, viajes, claro. que lo Cuando hablas hicieron. de esa hiperpersonalización y volviendo al tema de los agentes de viajes, ese agente de viajes o consultor tiene que conocer tanto su perfil de la empresa como tanto cada uno de los viajeros. Sí, Yo creo que el éxito está en eso, cuando una empresa se fideliza, y lo comentábamos por LinkedIn el otro día, sí. cuando una empresa se fideliza tanto con su asesor, es capaz de irse de Si esta acuerdo. persona es muy buena, sí. De hecho, creo que mi experiencia que he tenido también en la parte corporativa, Sí, cuando he tenido empresas o procesos licitatorios, nos dicen, sí, vamos a cambiar porque ya llevamos 3 meses con la agencia y hay que, por compras o por sí, compliance, hay, sí, hay sí. que cambiarlo, pero trate de vincular con su empresa el asesor o el implant, como tú dices, que teníamos Exacto. acá, porque se fidelizan mucho. Allí uno como agencia debe ser muy inteligente de que tú como agencia de viajes tienes unos valores corporativos, tienes una misión y visión, pero casi que esos valores y misión y visión, cuando envías un implant, el implant se tiene que involucrar es con los valores y la misión de la empresa por la que está trabajando y Ujú. al que le debe servicio. Estamos de acuerdo con que sí tienen que involucrarse con esa, la misión y la visión de la empresa donde están, pero a veces uno como ya como agencia de viajes se les sale un poco de las manos las personas que están en los implant Sí, porque ya se sienten demasiado se sienten es, identificados. Exacto. a mí me paga la agencia, pero Pero yo todo el soy de mundo aquí. saluda, todo el mundo lo saluda a él, Y le sí, dice, eso sí, está bien es, porque fideliza, claro. pero también hay que llegar al equilibrio de sí, pero soy de la agencia de viajes. Exacto, o sea que se vea, se muestre la marca de uno principalmente Exactamente. también. Quiero devolverme un poco cuando estábamos hablando de grupos, eventos y convenciones, que tú decías que el asesor tiene que ser integral. ¿Tiene que ser integral o es mejor que esté especializado, pero que sea muy bueno en ese tema? Por ejemplo, si tengo un asesor de grupos de porción terrestre que lo sepa hacer muy bien o aéreo que sepa hacerlo muy bien, Sí. ¿cómo es llegar a ese equilibrio? Si te vuelves experto en eso, el día de mañana vas a otra agencia que sea muy parecida dentro de los procesos y la grandeza Exacto. que tiene esta empresa para poder que te involucres allí. Entonces, a veces la especialidad es muy importante, Lo hace fuerte te también. hace fuerte porque, no, esa persona es la que sabe. A veces es muy bueno siempre y cuando de verdad a ti te guste. Si te gusta, tú te vuelves Sí, muy bueno y experto exactamente. en eso. Si no, pues yo a veces sí considero que debe ser una persona como integral, pero no saliéndote de todo. O sea, no por el hecho de que yo estudié administración turística hotelera, entonces soy un experto en cocina, pese a que Ujú, tuve clases de cocina. claro. O soy un experto en administrar. No, pues de acuerdo a Integrar en el tu... conocimiento general de todo lo que se puede ver. Exacto, pero sí muy específico en ciertos temas, pero mi fuerte sí es turismo y diseño, De producto. diseño de producto y planificación. Precisamente por eso la maestría ahorita. Qué bien. Pasemos un poco ya a la parte laboral, a la parte Ajá. práctica. ¿Qué le dirías tú a una persona hoy día empírica? ¿Cómo empezar a involucrarse? De pronto no quiere estudiar una carrera completa o cómo se puede preparar. A veces siento que uno de los grandes, pues no errores, o de pronto sí, es que uno inicia una profesional de una vez. Y Ujú. cuando tú inicias una profesional de una vez, de verdad existe mucha deserción. Yo iniciaba con estudiantes de primero y al tercer semestre ya no los veía Ah, otra ya. vez, al cuarto no. Y lástima las universidades no hacen ese seguimiento de lo que te digo, es hacer EM y Ujú. tener ese proceso y ese Sí, estudiante allí uno se para equivoca. realmente saber qué pasó. Pero después uno los veía en otra universidad. Claro, no cumplió con sus expectativas en Entonces ese uno momento. decía, claro, hombre, si te gustaba esto, porque desde el inicio no miraste el pensum? Claro. Igual yo siempre hago esa pregunta, ¿tú por qué estás acá? ¿Por qué me quedé cerca de la casa? Porque miré el pensum y como que me llamó la atención, pero me llamó la atención es, venga, voy y miro a Claro. ver qué ¿Qué ocurre. es? Y entonces, claro, desertan. Yo les decía a ellos, ¿por qué entonces no hicieron la tecnología o hicieron un técnico, miraron si les gustaba y después ahí sí se profesionalizaban? Y por eso existen en las universidades los ciclos propedéuticos, por lo menos en Ujú. la CUN, de que yo inicié a ser mi profesional, pero de todas maneras yo me gradué como técnico, tecnólogo y profesional. Ok. Y allí tenían la oportunidad de hacer el técnico. Y si tú veías que en el técnico pues no te llamaba la atención, pues sencillamente pues desertabas y mirabas otra Claro, cosa. Y si que no, es mucho más fácil de sí. reemplazar. Pero si tú ya eres totalmente empírico, pues existe la educación continua con talleres, Ujú. seminarios, conferencias, diplomados, ¿sí? Claro. Y hay muchas universidades pues que son muy fuertes en esto. E inclusive ahorita, como en el externado, está haciendo microtítulos. Quiere decir de que, y te dan insignias, y de acuerdo a las horas. Entonces, por cierto número de horas te dan una insignia, y así vas creciendo y vas Ok. creciendo y te van dando como tu hoja de vida
específica para que la cargues en los diferentes, por ejemplo, en LinkedIn, en las Claro. diferentes plataformas. De esa Ujú. manera, pues tú te das a conocer un poco más si has sido siempre empírico y si no quieres empezar una profesional. Pues ya te quedas trabajando como estás de Ya te pronto, quedas ¿no? en este momento, pero te formalizas un poco más con esta educación continua que resulta muy importante. Y yo pienso con lo que me estás diciendo que así como uno escoge la especialidad, lo específico por donde se quiera ir, cuando uno está en el mercado laboral, igual yo creo que uno tiene que hablar con su jefe y decirle, sí, yo estoy aquí, soy muy bueno en transportes, pero quiero crecer a, Sí, porque eso uno como jefe lo tiene en cuenta a una claro. persona que de pronto no te diga así sea muy buena. Y no porque uno no se dé cuenta, sino porque si alguien le manifiesta a uno, sí, estoy haciendo mi trabajo 10 de 10, pero quiero evolucionar. Entonces esa Vale, educación formal y ese técnico, claro, te permite ir creciendo. Es requisito, pues, necesario. claro que sí. Inclusive yo como docente también por eso decidí hacer la maestría. Pues porque si quiero continuar en esta profesión de docente, pues tengo Tienes que que hacer la seguir. maestría. Es que hay muchas ofertas en el mercado, demasiadas. Sí, mira que leía algo antes de esta entrevista como para prepararme y decía que en Colombia hay 28 entre instituciones y universidades que dan materia, que dan carreras o cursos Sí. de turismo y de, sí, de este sector. Y salen solamente 1.500 personas graduadas al año, lo que tú Ajá. decías que también desertan. Y eso no da para cubrir todo el mercado. Entonces, concluimos lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Hay muchas personas empíricas que tienen que empezar a prepararse también. Porque a veces uno como empresa dice, uy, quiero con esta universidad, una Hacer el comercio, agustiniana. sí, Pero resulta que una agustiniana no es fuerte tanto en ese tema en que sí lo es la empresa. Entonces, ¿por qué más bien no buscan convenio con esta universidad que es ujú, así se enfocan sus estudiantes? Cuando tuve la experiencia que te comentaba de trabajar como en Cotelco Joven, como director de proyectos y finalmente como presidente, que llevamos a cabo en Colombia 3 congresos de jóvenes líderes en turismo, qué con bien, reconocimiento de la OMT. En ujú, esa época, con el apoyo de Fontur, del sí, viceministerio, los viceministerios. Pero en ese proceso que hicimos esos 3 congresos, nos sentimos, todos los que hicimos parte, saludos a todos, fue maravilloso porque involucramos a la OMT, involucramos a la academia, involucramos a las empresas, involucramos a gobernaciones, siendo voluntarios, te cuento, no ujú, percibiendo nada, siendo voluntarios. claro. Y esto era porque nos apasionaba y nos gustaba. Y la invitación a todos los agentes es que, o a todas las personas que están empíricas y que quieren involucrarse en ese sector, es que escojan muy bien la universidad, Sí, miren muy bien el penso. esa es otra conclusión que hemos sacado de toda esta charla, Ricardo. Muchas gracias por todos tus apuntes, porque en realidad esto creo que le abre a uno la visión mucho más y es para las áreas de gestión humana. O sea, Sí, hagan los convenios con las universidades que tengan de las acuerdo, materias exactas para lo que usted va a requerir como función dentro de su empresa. de acuerdo al perfil en específico. Ay, se me olvidaba. Venía también y miré la de Unimpao y algo que me llamó muchísimo la atención son los campos de acción. Bueno, Ricardo, esta entrevista la hicimos justo porque estamos en el mes de la gente de viajes, que es una profesión que siempre lo he dicho que lo admiro mucho, porque tiene mucha responsabilidad. ¿Tú quisieras decirles algo más después de todos los consejos que ya nos has dado a los agentes de viajes, específicamente corporativos que están hoy día en el mercado o que están estudiando? Sí, yo les invito a que ustedes entiendan su negocio y su día a día. Porque a partir de ello es que nosotros digamos que podemos crecer y podemos profesionalizarlos y especializarnos. Todo depende de ti, porque yo les puedo decir a ustedes, hagan esto, ven, vayan a esta universidad, estudien en esta, pero realmente es como cada quien quiera su perfil, como cada quien quiera crecer y lo que les guste. Entonces también apóyense mucho con los proveedores porque muchos consolidadores Tienen preparan sus a los cursos. agentes de Ujú, viajes, sí, Aruba, es Destinos, cierto. todos estos los preparan. Entonces hagan todos esos cursos. Preistravel tiene su universidad, Preistravel Ujú. University, pero no es que sea la universidad, pues, sino Sino que que puede hacer cursos en línea. ellos cada semana invitan a varios colegas de nosotros Excelente. y uno estando en Preistravel pues puede ingresar a las capacitaciones y demás. O a veces también el tiempo no te da, No pues, te el da, trabajo sí, no te da. exactamente. Si quisiera uno de pronto hacer mucho, pero sí es necesario. O sea, Si hacemos uno, énfasis en que igual, sí es necesario en tener una preparación. igual si uno quiere realmente crecer en este sector, siempre tienes De acuerdo. que dedicarte a aprender y a tener conocimiento. Bueno, Ricardo, muchas No, gracias a ti, por Ángela. todos los consejos que nos diste. Espero tenerte más adelante para otro tema. A ustedes muchas gracias. A clase ejecutiva.
Sigan adelante, por favor. Muchas Y gracias. también te felicito por generar estos espacios. Muchas gracias, Bueno. Ricardo. Esto es Clase Ejecutiva.